Hola a todos y bienvenidos a este último taller de métodos numéricos con Python. En este último taller aprenderemos a resolver ecuaciones diferenciales con Python, para lo cual emplearemos el método simbólico que tiene Python y también codificaremos el método de runge-kutta de cuarto orden para una ecuación diferencial y para un sistema de ecuaciones diferenciales. Bien, como ya hemos ido viendo a lo largo de todo el taller, el manejo de Python y en especial de JupyterLab tanto como Jupyter Notebook. Bueno, vamos a continuar usando el JupyterLab para esta última sesión e ingresaremos a grabar una carpeta para poder ingresar nuestro código dentro de un notebook de Python. Para ello, bueno, ya hemos creado anteriormente una carpeta y dentro de esta carpeta, que puede estar ubicada en su escritorio o documentos, vamos a darle el signo de más y nos va a aperturar la ventana. Dentro de la ventana vamos a hacerle clic en Python 3. Bien, entonces ya se generó nuestra interfaz para poder programar. Si deseamos le podemos colocar un nombre, por ejemplo en este caso vamos a hacer una ecuación diferencial usando el método simbólico, en especial una ecuación diferencial ordinal. Entonces le damos enter, ya está. Ahora vamos a empezar a programar usando primero las librerías. Como hemos aprendido anteriormente, necesitamos introducir las librerías para usar, por ejemplo, las funciones como una exponencial o una función trigonométrica, o en este caso, importar librerías que nos van a ayudar a mostrar de manera simbólica las ecuaciones. Bien, para ello vamos a usar a la librería de SumPy. La vamos a llamar de la siguiente forma: from SumPy, y vamos a importar todas sus funciones de SumPy. ¿Qué más? Vamos a importar nuevamente a SumPy, pero lo vamos a denominar un sign. Es una forma de cómo se puede llamar más adelante del código. Después vamos a importar a matplotlib, que es una librería que ya hemos visto anteriormente que nos ayuda a graficar las funciones. Vamos a representar esta ecuación diferencial en su forma de solución matemática y también de su solución gráfica. Es por eso que nos vamos a apoyar mucho de matplotlib. Bien, y lo vamos a llamar como PLT. Continuamos importando a NumPy. ¿Por qué NumPy? Porque puede ser que necesitemos de sus funciones, como por ejemplo de un seno o un coseno, aunque con SumPy ya lo tenemos importado, pero siempre es mejor quizás añadirle una librería más en caso de que se necesite más adelante. Bien, ahora sí, empecemos con el método, la parte simbólica. Vamos a nuevamente a llamar from SumPy y vamos a llamar a su librería simbólica. Para ello vamos a presionar punto ABC y vamos a importar. Aquí es muy importante esta parte. Eh, Cuando ponemos punto ABC, estamos diciéndole a SumPy que vamos a importar el abecedario. Entonces, la letra que le coloquemos a continuación va a ser una letra en sí, una letra que puede ser una variable que vamos a utilizar. Para resolver esta ecuación diferencial que les dejo en pantalla, va a ser x, no, x va a ser la variable. Bien, pero ahora una variable en una ecuación diferencial necesita de una función, o una función necesita de la variable. Para ello vamos a definir esa función. Definimos de la siguiente forma. Ponemos un y, vamos a guardar en una variable y que va a ser igual a función, bueno, en este caso vamos a escribir con F mayúscula, eh, function. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar en forma de string al y. Ah, ahí está, al y. Colocamos al y diciéndole que ahora y va a ser la representación de una función que va a tener como variables al x. Bien,
Ahora, para poder visualizar mucho mejor la imagen, vamos a nuevamente importar a la librería, a este comando ya conocido que es matplotlib auto, ¿no? Que nos permite interactuar con la imagen. Bueno, va a salir fuera del programa en sí y podemos interactuar quizás con él en caso de que la función necesite verse más grande o más pequeña. Entonces, estas son todas las librerías que vamos a usar para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales por el método simbólico de Python. Entonces, Shift más Enter para correr la librería, esperamos y todo está bien. Ahora vamos a pasar a la codificación siguiente. Vamos a construir ya nuestra ecuación diferencial. Para ello bueno, voy a mostrarles en pantalla cuál es la función que vamos a resolver en este momento con sus condiciones iniciales. Bien, entonces hay que denominar a una variable que guarde esta sentencia. Yo le voy a llamar EQ2. EQ2, ecuación diferencial. Bien, ahora esta ecuación diferencial va a ser igual a la siguiente sentencia. Vamos a colocar en E mayúscula y Q. Esta es la sentencia para poder generar gráficamente o simbólicamente la siguiente ecuación diferencial. Bien, ahora hemos dicho que y es función y x es su variable. Vamos a definirlo de la siguiente forma: y entre paréntesis colocamos x. ¿Sí? Este es, bueno, siguiendo la secuencia de la ecuación diferencial, va a ser y. Ahora vamos a agregarle su diferencial. ¿Cómo agregamos la diferencial? Le agregamos punto div de diferencial, abrimos nuevamente paréntesis y aquí colocamos el primer valor va a ser de la variable que tenemos x. ¿Qué más? Es de segundo orden, entonces coma 2. De esa forma es como definimos que va a ser de segundo orden una variable y que tenga como función de x, que está en función de x. Bien, continuamos con la línea que está del problema y nos dice que es más 4 por y que está en función de x, pero vamos a definir, no, bueno, la ecuación está con la diferencial de x, pero ahora de primer orden. Bien, continuamos, nos dice que es más 5 por y está en función de x. Bien, cada vez que nosotros tenemos que es un y en función de x, vamos a colocarlo de esta forma. Pero ¿qué sucede si es que en la ecuación diferencial nos aparece un solo x? Ahí no hay ningún problema, colocamos al x como una variable y podemos seguir codificando. Entonces, esta ecuación tiene que ser igual a 0. Para ser igual a 0 le colocamos un coma y un 0. Bien, hasta aquí ya hemos codificado cómo es que va a ser nuestra ecuación diferencial. Ahora necesitamos ver por pantalla cómo es que está quedando. Para ello vamos a colocar el nombre de la variable que le hemos asignado. Entonces es un EQ2. Entonces corremos esta línea de código y efectivamente podemos observar que el método simbólico nos ha resultado. Podemos ver la ecuación diferencial tal y cual como aparece en la imagen. Si es que aparece desordenado, bueno, no es desordenado, sino es que está invertido el orden. Este es el orden que Python le da a este tipo de funciones. Bien, ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Para resolver la siguiente ecuación diferencial necesitamos designarle una variable donde almacenemos esta función. Para ello vamos a colocarle, bueno, vamos a llamarle sol de solución, que va a ser igual a dsolve, que es una función de SumPy, el dsolve, para solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias, y vamos a colocar un EQ2. Entonces necesitamos ver la ecuación, o mejor dicho, el resultado de resolver esa ecuación diferencial, pero de manera simbólica. Aún no le hemos agregado la sentencia para las condiciones iniciales. Entonces vamos a ver cómo es que nos va quedando. Entonces colocamos nuevamente sol. No es necesario colocar print aquí porque como estamos trabajando con el método simbólico, si le colocamos print nos va a resultar de manera de un string. Uh, pero primero vamos a visualizar esta solución.
esperamos y aquí tenemos, esta es la solución de la ecuación diferencial. Bien, pero no le ponemos print por la siguiente forma. Le colocamos print y sol, esperamos a que cargue, nos muestra de este modo, nos imprime exactamente cómo hemos escrito esta variable. No es recomendable porque no, bueno, si queremos seguir trabajando no nos va a ayudar a resolver la ecuación diferencial con sus condiciones iniciales. Entonces lo dejamos con sol. Ya está. Bien, ahora sí, vamos a introducir las condiciones iniciales que tiene el problema. Para ello, nuevamente hay que definir una variable. Esta variable yo la voy a llamar CI, de condiciones iniciales. Y que va a ser igual a, bueno, la sentencia correcta va a ser con corchetes. Y dentro de los corchetes vamos a escribir las condiciones iniciales que tiene ese problema. Nos dice que y, cuando vale 0, x vale 0, va a ser igual, pero aquí vamos a colocar el igual con dos puntos, a 1. ¿Qué más? Coma. Nos dice que la primera derivada de y evaluada en 0 va a ser igual a 0. Entonces colocamos y, nuevamente, como hemos definido arriba, es y, paréntesis x, y aquí agregamos la diferencial. Agregamos la diferencial de x, ¿no?, que va a ser evaluada para la primera derivada, y aquí vamos a agregarle un sub. Este sub nos está indicando de que vamos a evaluar esta derivada en x cuando vale 0 y que va a ser igual esta condición a 0. Cuando tengamos derivadas o condiciones iniciales que tengan superior, de grado superior, sea de grado 2, grado 3, vamos a cambiar en este número. Aquí le cambiamos a 2, que sea 3, o a la cantidad de derivadas que tenga. Y el resultado, bueno, ¿a qué es lo que equivale? Cambiamos este 0. Bien, esta es nuestra condición inicial para este sistema de ecuaciones. Entonces, corramos el programa. No nos genera ningún error. Bien, continuamos. Vamos a resolver, ahora sí, esta ecuación diferencial usando las condiciones iniciales. Y además vamos a simplificar los datos. Porque si lo resolvemos utilizando simplemente las condiciones iniciales, nos puede salir una ecuación que tenga muchas raíces y que no las simplifique, o que tenga muchos decimales y que no los opere, o que a veces tenga constantes, como en este caso el e, que no van a ser resueltas, sino pueden quedar como e, haciendo muy grande una expresión. Para ello vamos a nuevamente definir una variable. En este caso yo le voy a llamar sol, guión bajo, con condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Y esto va a ser igual a la siguiente sentencia. Hemos dicho que queremos simplificar los datos. Para ello vamos a poner simpli y simplify. Es simple. Entre paréntesis vamos a colocar lo que queremos resolver. En este caso va a ser el de solve, que hemos dicho que es resolver el sistema de ecuaciones, y entre estos paréntesis vamos a colocar el EQ2, que es nuestra ecuación diferencial. Internamente vamos a colocar a qué función queremos resolver, y bueno, de esta forma es como con el ICS, es que se va a indicar que son las condiciones iniciales que le estamos agregando al código. ¿Por qué se le coloca primero este CI? Porque si no lo almacenáramos en una variable, esta línea de código sería muy larga. Entonces es preferible colocarle primero, guardar la variable, las condiciones iniciales en una variable, y esta variable usarlo para un ICS, que estas son las condiciones iniciales del problema para la solución. Entonces colocamos el CI. Bien, entonces le damos Shift más Enter para correr el programa y no nos da un error. Bien, ahora vamos a visualizar la solución de este sistema, de esta ecuación diferencial. Para ello vamos a poner sol, en bajo vamos a escribir igual la misma variable, y aquí tenemos la solución de la ecuación diferencial. Bien, ahora, pero
necesitamos visualizar la solución de esta ecuación diferencial. Para visualizar la ecuación diferencial, vamos a usar una función llamada lambda y numpy. Si nosotros vemos, esta es una solución muy numérica, pero una numérica simbólica. Entonces necesitamos transformar esta simbología a algo que lo pueda leer Python en un rango de valores para que pueda generar una gráfica. Bien, hemos dicho que vamos a crear una función, pero no vamos a crear una función como lambda o def, sino vamos a almacenar en una función llamada fun para mí, que va a ser igual a, bueno, ahora sí vamos a usar la sentencia del sign que hemos descrito anteriormente aquí, sign, para llamar a una función de SumPy llamada lambda, disculpen, lambda, que es una función interna de SumPy que nos permite transformar de manera simbólica a una manera, se podría decir, algebraica numérica, que lo puede leer Python para poder generar otros puntos. Bien, vamos a agregarle que es x nuestra variable, como hemos definido aquí. X es una variable. ¿Qué más? Vamos a agregarle la solución, ¿sí?, de la ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Y vamos a elegir el lado derecho. ¿Por qué? Si no elegimos el lado derecho, no vamos a tener un resultado. Porque necesitamos, por decirlo así, quitar esa función simbólica y agregarla de manera algebraica. Pero no podemos hacer eso para el lado izquierdo, porque el y de x es solamente una función. Lo que nosotros queremos es la solución, y la solución se encuentra en el lado derecho. Para ello vamos a colocar las siguientes iniciales, que es RHS, que es de right, que es de derecha, y en caso de que la solución haya salido a la izquierda, le colocamos left, con LFT. Bien, entonces vamos a agregar coma y le vamos a decir que lo transforme para un código numpy. Bien, entonces corremos esta línea de código con Shift más Enter y no nos genera error. Ahora nosotros necesitamos una cantidad de tiempo, un intervalo donde podemos analizar esta función. Para ello vamos a definir la siguiente variable. Como ya hemos usado x e y, vamos a usar otra variable llamada tpo, suponiendo que sea un tiempo para una función que varía respecto a ella. Entonces vamos a almacenar en esta variable un nparrange que nos permite generar rangos. Bien, entonces vamos a agregarle que este rango sea de 0 hasta 1000, pero con pasos de 0.01. Bien, ahora corremos la función, esperemos, no nos genera error. Bien, entonces ahora vamos a pasar eh, a evaluar este tiempo en esta función. Recordemos que esta función, este fun, ya tiene almacenado al resultado de la ecuación diferencial evaluada en sus condiciones iniciales, pero ya de manera algebraica. Algebraicamente, que Python lo puede leer y puede manipular sus variables para que puedan ser graficadas o considerar más puntos. Bien, entonces vamos a generar una variable más que le vamos a llamarle, bueno, en este caso va a ser x, la variable, y vamos a evaluarle en fun, paréntesis, el tiempo. Bien, corremos el programa, no nos genera error. Aquí hay que colocarle, por ejemplo, puede ser un as, no, as no es, un L. Bien, entonces L se llama la función evaluada en el tiempo. Ahora vamos a proceder a graficar esta función. No, disculpen, aquí sí es x porque necesitamos que esta función esté en el eje. Bien. Entonces vamos a graficar esta función que va a ser con plt. Vamos a agregarle primero un título, no olvidarnos un título. Aquí podemos agregar con plt title. En ello podemos colocarle entre comillas, por ejemplo, x versus y. Aquí se le puede introducir texto también, como se le puede introducir código látex.
Para algunos casos, por ejemplo en artículos científicos, se puede escribir aquí en código lápiz. Bien. Entonces corremos la siguiente línea y vamos a darle nombre a nuestros ejes. Para darle nombre a nuestros ejes vamos a colocar plt.xlabel y dentro de los paréntesis vamos a colocarle a qué se refiere. Xlabel es referido al eje X. ¿Sí? Y vamos a colocarle para el Y un nombre al Y. Entonces vamos a colocar Y label y entre comillas vamos a colocarle que es en el eje Y. Bien, ¿qué más necesitamos? Ahora sí necesitamos gráfica. Entonces vamos a colocar plt.plot y entre los paréntesis vamos a colocar que es el tiempo que lo estamos evaluando en X. Y para visualizarlo es plt.show. Bien, corremos el programa y nos dice que hay un error en X. Aquí está el error. Label. Bien, esperemos un rato y aquí nos genera la gráfica. Bueno, de esta forma es como nos genera la solución. Creo que podemos mejorarlo si esto lo cambio a un L. A ver un momento. Bien, entonces a ver, recargamos la página. No, bueno, es así como nos resulta. Esta es la gráfica de la ecuación diferencial que hemos desarrollado en este problema. En la guía de práctica les he dejado otras ecuaciones diferenciales para que puedan resolverlo de la siguiente forma. No olvidarse de que para agregar un diferencial necesitamos el punto diff e internamente colocarle el x, que bueno, va a ser la variable. Aquí pueden colocar cualquier variable, sea un t en caso de que sea un tiempo o un y. Depende de qué variable se esté usando en la ecuación diferencial. Ahora, para definir la función, sí es necesario que primero almacenen esta función en una letra, que esta letra esté dentro de la función, pero entre comillas. Es muy necesario esto. Bien, continuaremos resolviendo una ecuación diferencial con el método de rungecuta. Bien, hemos visto que para resolver una ecuación diferencial en Python se puede hacer del método simbólico y es mucho más cómodo para el estudiante, para el docente o para el investigador resolver una ecuación donde tenga contacto directo con la función que está resolviendo. Entonces vamos a resolver por el método de rungecuta, que es otro método de resolver las ecuaciones diferenciales, pero es más de manera numérica, donde no vamos a ver los símbolos. Bien, para ello vamos a crear una carpeta. Yo la voy a almacenar en este lado y repetimos el mismo proceso anterior. Entonces aquí si deseamos le colocamos un nombre, en este caso es por ejemplo un rungecuta de cuarto orden, la letra 4. Entonces vamos a solucionar una ecuación diferencial, que es la que les voy a dejar en estos momentos en pantalla. Y para ello vamos a necesitar de dos librerías. Una de ellas va a ser matplotlib y numpy. Entonces vamos a iniciar importando matplotlib. Matplotlib, no se olviden del punto pyplot. Y el nombre de cómo estamos llamando esta librería. Estamos llamando plt. Bien. Y vamos a importar numpy. Bien. Con estos dos librerías podemos realizar todas las operaciones de rungecuta. Bien. Primero vamos a definir la función que queremos analizar. Siguiendo la secuencia de la función que está en pantalla, vamos a definirlo con def. Y vamos a decirle que se llame f, que tenga x, y de variables, y finalizamos con dos puntos. Bien, y le vamos a indicar que nos retorne la función, ¿no? Vamos a abrir paréntesis porque
hay una división y dos paréntesis, ¿sí? Numerador y denominador. Entonces, en el denominador vamos a agregar otro paréntesis e internamente vamos a colocar que es y menos y tiene la raíz cuadrada. Entonces, para agregar la raíz cuadrada necesitamos numpy np.sqrt. Esa es la sentencia para poder generar la raíz cuadrada. Y nos dice que es 1 más y elevado al cuadrado, ¿sí? Y bien, y va a estar multiplicado por una potencia. Bueno, las potencias, otra forma de colocar una potencia en Python es usando la sentencia POW. POW, e internamente vamos a colocar a qué queremos elevar una función, una expresión o un número respecto a, puede ser a otra función o a otro número. Para no generar dos asteriscos constantemente, podemos usar esta función. Entonces, la ecuación nos dice que es 1 más x elevado al cuadrado. Y todo esto está elevado, le colocamos una coma para dividirlo entre 3 por 3 metros. ¿Bien? Entonces, esta es la parte del numerador. Y ahora escribamos el numerador. Entonces es 1 más, un momento, y elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, de esta forma hemos definido a nuestra función que queremos analizar. Entonces le damos Shift más Enter y nos cargó el programa. Ahora definamos las condiciones iniciales que tiene el problema. Para ello voy a colocarle x0 para indicarle que es la condición inicial en el punto de cuando x vale 0 y la condición inicial para este caso es 0.0 y para el y cuando vale 0 va a ser igual a 0.0 y vamos a tomar un paso de corte que le vamos a llamar h que va a ser de 0.01. Bien, ahora el método de rungecuta, como muchos sabemos, es que es un método iterativo constantemente. Para ello vamos a usar el bucle for para generar esta interacción que tiene el programa. Entonces colocamos for e internamente colocamos un i para decirle que va a ir o a recorrer o sea, en un range, abrimos paréntesis y le colocamos que sea en 1000 puntos. Entonces vamos a finalizar la sentencia con 2 puntos y ahora sí, internamente vamos a escribir la sentencia o la secuencia que tiene el método de rungecuta. Para ello necesitamos un K1. Este K1 va a ser igual al H por la función evaluada con puntos iniciales. Luego sigue el K2. Vamos a seguir la sentencia que les estoy dejando en estos momentos en pantalla para ubicarnos en qué número de K nos encontramos. Bien. Entonces el K2 está el H por la función que está siendo evaluada en x0 más 0.5 por H. Bien, ahora ese es para la variable x. Ahora definamos para la variable y. Vamos a definir que es y0 más el 0.5 de K1 por K1. Agregamos 0.5 para evitar agregar la fracción de un medio. Ahora sigamos con la última sentencia 3, disculpe. Es el mismo código de arriba, pero le cambiamos por un 3. Y las condiciones de interno vamos a cambiarle el K1 por un K2. Bien, ahora continuamos con el K4 y es el último, que va a ser igual al H multiplicado por la función que internamente contiene al x0 que se le suma el paso que está yendo al y0 más un K3. Bien, ahora sintetizamos toda esta función, toda esta ecuación en la siguiente. Vamos a reemplazar al y0 que va a ser igual al y0, pero se le va a sumar el K1 más 2 veces el K2 más 2 veces
el K3 más K4, y todo esto es dividido entre 6. Entonces, constantemente, cada vez de que el bucle for empiece y termine, el Y0 se va a ir renovando a cada momento. Es como que se va actualizando. Pero no solamente el Y0 necesita ser actualizado, sino también el X. Pero el X, vamos a decirle, por la definición del método de Runge-Kutta, que va a ir variando en forma de su paso, conforme va aumentando el paso. Bien, ahora necesitamos almacenar todos estos datos que están sueltos en una lista o una matriz o un arreglo. En este caso es muy recomendable usarlo en un arreglo, en un array, porque en una lista puede ser de que la lista almacene tantas variables, en caso de que no sé, se ha utilizado constantemente el programa, que la lista se llene mucho y que luego que se guarden dentro del kernel los puntos o los números que se estaban utilizando para cierta ecuación. Bien, entonces vamos a crear dos arrays. ¿Por qué dos arrays? Porque necesitamos almacenar a X y al Y. Bien, para ello vamos a generar una línea de código que lo vamos a subir. Subimos esta línea de código y es aquí donde vamos a ubicar la sentencia para que el programa, bueno, por estética del programa y también porque vamos a poder visualizar mejor el, el arreglo que tenemos, el arreglo que estamos sentenciando. Bien, entonces vamos a colocarle, vamos a llamarle a un arreglo vacío, va a ser igual a un A, y a este arreglo vacío lo vamos a llamar como un numpy array, y como es un array necesitamos un paréntesis e internamente corchetes. Lo dejamos así de base y necesitamos el segundo le vamos a llamar B, ¿sí? Ahora estos arrays necesitan ser completados, van a ser completados por el bucle for. Entonces vamos a agregarle el nombre del array, que va a ser A, y este array va a ser igual a numpy. Otra vez vamos a colocar el append, e internamente vamos a colocar A. Primero vamos a colocar el nombre de la variable donde estamos asignando el array, y coma, qué es lo que nosotros queremos almacenar en este array, que va a ser x0, y la sentencia inferior o la segunda sentencia del arreglo, que vamos a cambiar por un b. Bien, hasta aquí ya tenemos armado gran parte del código. Lo que nos está faltando es graficar este método de Runge-Kutta. Entonces vamos a correr esta pequeña línea de código y nos genera un error. A ver, hay que ver cuál es el error. Ah, ya, que A no ha sido definido. Entonces necesitamos correr esta línea de código superior. Entonces le corremos con Shift más Enter y volvemos al código. Bien, ahora sí ya nos generó, ya se guardó este append. Como el programa Python lee los códigos de forma lineal, nos está pidiendo de que, por ejemplo, si es que hubiéramos programado esto aquí abajo, no lo podría leer, ya que la variable A y B aún no han sido designadas anteriormente. Es por ello que necesitamos poner esta sentencia en la parte superior. Puede ser también aquí abajo, pero como dije, por estética se puede colocar aquí abajo. Bien, entonces ahora sí podemos graficar esta función que nos está resultando. Vamos a graficar con plot, disculpen, con plt.plot, e internamente vamos a colocarle el array que hemos generado, que es A, B. A es en el eje X y B es en el eje Y. Bien, hay que darle un título con title, y este título hay que llamarle Runge-Kutta de cuarto orden. Bien. Y nuevamente hay que llamarle a los labels, que es X label, e internamente hay que colocarle que este es del eje X. Otra vez la misma sentencia, solamente que vamos a cambiar en la primera, que es X por Y, y en eje Y. Bien,
Ahora vamos a necesitar, bueno, esta es otra sentencia que nos permite ver en forma de cuadrículas a la gráfica. Entonces es plt.grid y en casos, por ejemplo, este es una nueva sentencia que es el true, que es verdadero. Estábamos diciendo en el programa que sí queremos ver el grid. Bien, entonces, y para finalizar vamos a colocar el plt show. No es necesario colocarle el true, pero hay que ir acostumbrándonos un poco a otros términos para quizás otras funciones dentro del grid. Entonces ya podemos correr esta línea de código. Shift más Enter y sí, aquí obtenemos la solución o la gráfica de, de esta ecuación diferencial evaluada con el método de rungecuta. Ahora continuaremos aplicando el método de rungecuta de cuarto orden, pero para un sistema de ecuaciones diferenciales. Bien, ya hemos visto cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de manera simbólica y a través del método de rungecuta. Ahora vamos a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Para ello, vamos a generar nuevamente un archivo en .py o notebook en JupyterLab. Entonces generamos en Python 3 y aquí hay que colocarle el nombre. Bueno, sigamos con rungecuta de cuarto orden, pero por un sistema de ecuaciones. Bien, ahora vamos a importar las librerías que hemos importado anteriormente, que es Matplotlib y NumPy. Con estas dos librerías podemos resolver una eh, una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales usando el método de rungecuta. Bien, entonces importemos import mat, matplotlib.pyplot y lo vamos a llamar como un plt. Y vamos a necesitar de la librería NumPy para hacer el cálculo algebraico. Entonces, corremos la sentencia y no nos genera error. Bien, a partir de ahora comenzaremos a hacer ya el programa del rungecuta de cuarto orden para un sistema de ecuaciones diferenciales. Para ello vamos a definir una función. Vamos a crear la función. Esto sí lo vamos a hacer en una celda porque tiene que ser una función continua. Ya. Entonces vamos a definir un def de función y vamos a crear un rungecuta rk4. Bien, internamente a esta función se le va a agregar primero una función externa y otra función externa. La primera función es un f y la segunda es un g. Son dos funciones externas que van a contener a las variables que necesitamos o que tenemos. Bien, para ello vamos a introducirle también como argumentos de la función a las condiciones iniciales, es el x0 y el y0. Vamos a añadirle también vamos a llamarle un a, b a una distancia que va a tener, por el rango que va a tener la ecuación que en el momento de operar y también de graficar. Y le vamos a decir que va a tener un paso igual a un h. Entonces, con estos argumentos terminamos de definir qué es lo que va a ingresar dentro de la función. Finalizamos la sentencia con los puntos espacio. Bien, ahora vamos a definir un t. Este t, bueno, físicamente podría interpretarse como un tiempo o también puede interpretarse como un dominio en el eje x donde va a ir variando las variables en función constantemente. Entonces vamos a definirle t igual a un numpy.arrange y internamente a este range vamos a indicarle que va a ir desde un a hasta un b con un paso igual a h. Bien, vamos a necesitar de este n. Bueno, va a ser un n que va a indicarnos una dimensión de una matriz de ceros que va a contener a los resultados de x e y que vamos a ir generando en la interacción.
pero este n va a tener el mismo valor que va a tener la dimensión de t. Y para saber cuál es la dimensión que va a tener t, vamos a agregar la siguiente función, que es len. Len entre paréntesis t. Entonces nos está diciendo que n guarda la cantidad, o mejor dicho, la distancia o la longitud que tiene t. Bien, ahora vamos a definir este arreglo de ceros que va a ir actualizándose constantemente. En el run ejecuta de cuarto orden anterior al problema, habíamos definido a un array, que también se puede hacer internamente de esta función. De esta función, agregarle una matriz de ceros. Pero al ser un poco más pequeño este programa, no requiere mucho de eso. En cambio, este programa es un poco más extenso, entonces que todo esté un poco más compactado hace más eficiente el funcionamiento. Entonces vamos a definir este arreglo de cero. Para ello vamos a llamar que x va a ser igual a numpy.ceros y entre paréntesis vamos a agregarle la longitud que va a tener este vector o un arreglo de n. Bien. Entonces vamos a generar el segundo vector o arreglo en y, que va a ser igual a un numpy.ceros y que su longitud va a ser igual al n. Bien. Ahora hay que definir estas funciones internas de dentro de la matriz, dentro del arreglo de ceros. Entonces vamos a definir las condiciones iniciales, que son x0, que va a ser igual al x0. Lo que hemos hecho aquí es llamar a la primera función del vector x o del arreglo x con x entre corchetes 0. Y eso va a ser igual al 0. Y vamos a introducir al y sub 0, que va a ser el primer elemento del arreglo superior, que va a ser igual a la condición inicial en y sub 0. Esta función va a tener internamente un for. Este for es, va a generar las iteraciones que necesita el programa realizar constantemente para poder solucionar este sistema de ecuaciones. Vamos a dejarles en pantalla cuál es la secuencia que sigue el método de run ejecuta. Entonces agregamos for y colocamos i in en un rango, en un range, que va a tener las dimensiones o que va a tener una longitud de n-1. O sea, es una longitud del tiempo menos 1. Se le coloca de esta forma. Bien, entonces finalizamos el bucle for con 2 puntos y ahora sí comenzamos con la codificación de esta iteración que va a tener el método de run ejecuta. Entonces vamos a colocar k1, que va a ser igual al h por la función. Dentro de la función le vamos a decir que nos evalúe en x, que contenga al i término, al iésimo término, coma, que nos evalúe al y en el iésimo término y que nos evalúe al t en el iésimo término o al iésimo valor. Como va a ir generándose constantemente el programa, va a ir cambiando estos valores de i y puedan poder ser reemplazados dentro de este x que hemos denominado como un vector de elemento 0. Bien, ahora, pero no solamente es el K1, sino también como tenemos dos funciones, necesitamos de un L1. Entonces copiamos el mismo código anterior y cambiamos por este L. Para no escribir constantemente las mismas sentencias. Solamente vamos a cambiar algunos parámetros como este L y como este es de la segunda función, vamos a llamarle a un G. Bien, ahora vamos a interactuar con el K2 y el L2. El K2 va a ser igual a h multiplicado por la función. Internamente vamos a decirle que es en el iésimo término más el K1 dividido entre 2. Ahora vamos a decirle que nos evalúe en el eje Y, para el Y, que le va a sumar el L1 entre 2, coma el T, que lo va a evaluar en
y es 1, y le va a sumar el paso a la mitad. Entonces, este es el mismo código para el L. Entonces copiamos y pegamos, colocamos L, colocamos G. Aquí vamos a cambiar algunos términos como, por ejemplo, a ver, no, aquí ya no se cambia ni un término. Bien, entonces continuamos con la iteración para el K3 y el L3, que va a tener la misma forma, solamente que vamos a cambiar a algunos números y quizás letras. Entonces colocamos, pegamos y a ver, aquí vamos a cambiarle por un 3 y un 3. También nos dice que la función aquí vamos a, en vez de K1 ya va a ser K2, va a extraer el resultado anterior para que pueda ser evaluado dentro de la función y nos resulte el K3. También lo mismo sucede para el L3. Entonces vamos a cambiar a este K2, a este L1 también lo vamos a cambiar por el valor que resultó el L2. Y ya, aquí termina el K3 y el L3. Ahora pasemos al cuarto, al K4 y al L4. Entonces va a ser el K4, va a ser igual a al H multiplicado por la función, donde la función vamos a evaluarlo nuevamente en el 10º término. Este i va a ir cambiando constantemente conforme vaya tomando los valores del rango. Entonces cuando el rango vale, por ejemplo, n, que sea 1 o que sea 10, entonces el primer valor va a ser igual a 1, a 0, luego va a pasar a ser a 1, a 2, así hasta un valor anterior al número que estamos queriendo ir. Bien, entonces continuamos con la función. A este valor se le va a sumar el K3 y vamos a evaluar al segundo término, al Y, que va a ir cambiando constante a su I, y le va a sumar el L3 y vamos a evaluar al T en I, que se le va a ir aumentando en función a su paso. La misma sentencia es para el L4. Vamos a cambiar aquí, en vez de F vamos a hacer G. Sí. Entonces hasta aquí ya tenemos codificado cómo es que el programa va a ir cambiando constantemente. Pero habíamos dicho de que esta X e Y, que son vectores ceros, van a ir actualizándose. Van a ir actualizándose en función de la siguiente codificación que vamos a agregar. Agregamos dos espacios y vamos a decirle que al X en el Y más un término de lo que tenga, si Y vale 0 es el término 1, si Y vale 2 y así sucesivamente. Se le coloca más 1 porque ya sabemos que cuando X, el valor interno es 0, va a valer igual a su condición inicial. Y su condición inicial va a ser un dato que nosotros vamos a ingresar externamente. Entonces, bien, vamos a decirle que es X, valor en 1, en el Y, que se le va a sumar un sexto de por la multiplicación de un K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más 2 veces K4. Bien. Entonces, como vamos a ir actualizando X constantemente, también necesitamos actualizar al Y constantemente. Entonces, el código no es nada diferente, es el mismo, pero aquí vamos a cambiarle por un Y, y en vez de K vamos a colocarle L. Bien, entonces hasta aquí ya hemos finalizado con la función que vamos a necesitar para evaluar una función con el método de runexecute. Entonces corremos el programa. Bien, ahora vamos a introducir los códigos que nos van a permitir graficar esta función. Para ello vamos a utilizar la sentencia plt. Disculpen, va a ser dentro de esto, va a ser plt, porque a ver, esta función
se podría decir que es de forma automatizada todo ese sistema que estamos haciendo en esta sentencia, donde vamos a introducir solamente una función externa que va a ingresar dentro de esta función y nos va a generar o nos va a correr todas estas líneas de código. Pero ¿qué línea de código más nos tiene que correr? Es la línea de código que nos permite graficar esta sentencia. Entonces vamos a poner plt.plot e internamente vamos a colocarle respecto a qué es lo que está variando el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a ponerle que varía respecto al t y vamos a evaluarle el x, que aquí en este vector de ceros ya ha sido actualizado por completo. Para que llegue esta línea de código ya tuvo que haber sido actualizado constante. Ya tuvo que haber sido actualizado este, 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 este vector x. Bien, entonces vamos a decirle también internamente para resumir las líneas de código, porque se le puede colocar debajo otro plt.plot y colocarle t, y. Pero hemos dicho que mientras menos cantidad de códigos tenga el programa es mucho mejor. Entonces vamos a colocarle un t, y. Entonces estamos diciendo que el t va a ser evaluado en x y el y va a estar evaluado en y, ¿no? Vamos a correr respecto a un t dos funciones que tengan variables x y que tengan y. Bien, necesitamos también de un grid para poder visualizar de manera cuadriculada la gráfica. Vamos a poner grid y finalizamos para visualizar con punto show. Bien, ahora sí corremos el programa y ahora vamos a generar dos funciones que van a almacenar a las funciones f y g para poder solucionar este sistema de ecuaciones que estamos obteniendo. Bien, para ello vamos a definir f, porque hemos dicho que una función es f, que vamos a llamar. Entonces va a ser f, que va a ser igual. Vamos a definir estas funciones con la función de lambda. Porque, a ver, vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar el def, porque es un poco más largo. El código sería más largo de lo que ya es en sí. Entonces vamos a colocar la función de lambda para resumir todos estos códigos. Entonces vamos a finalizar con x, y, t, que son las variables que van a ir internamente. Finalizamos con dos puntos y ahora sí agregamos cuál es la función que estamos analizando. En este caso la función que estamos analizando es menos 3 por x menos y. Bien, ahora vamos a necesitar de una función g que va a tener, disculpe, que va a tener va a almacenar a otra función y que vamos a definirlo igualmente con el lambda, donde los parámetros van a ser x, y, t y sus valores va a ser x por y. Bien, hasta aquí todo está correcto, no nos ha generado error el programa. Ahora vamos a llamar a la función de rungecuta para resolver ese sistema de ecuaciones y vamos a agregarle todas las variables que necesitamos. Bien, entonces hemos dicho que la función se llama rk4. Entonces aquí hay que agregarle rk4. Y entre los paréntesis vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar f de la primera función que queremos evaluar, g de la segunda. Y ahora, en el mismo orden en el que estamos agregando las condiciones iniciales, la longitud donde se va a movilizar esta ecuación, donde va a tener sus parámetros del límite superior y límite inferior a b con una cantidad de pasos h. Bien. El problema nos dice que las condiciones iniciales van a ser las siguientes. Cuando x vale 0, y vale 1, y cuando y vale 0, vale 1. Entonces vamos a colocarle 1, 1. Y vamos a decirle que nos grafique desde el 0 hasta el 100, tomando valores del 0, bueno, con un paso del 0.001. Una vez generado este llamado a la función que hemos construido, nos va a generar la solución de manera gráfica, a la forma gráfica de lo que estamos hallando.
Entonces Shift más Enter para correr esta línea de código. Esperamos un momento y nos genera... no hemos escrito bien show. Disculpen, show. Bien, entonces corremos nuevamente la línea, corremos la siguiente línea y volvemos a correr. Esperamos un momento y sí, efectivamente nos acaba de resultar la solución de esta ecuación diferencial, sistema de ecuación diferencial, usando el método de rungecuta para dos funciones.